A mi hija de 17 años le prohibieron entrar a la boda de mi hermana porque era muy joven. No discutí, solo dije, entonces no iremos. Pero en Navidad hice un cambio discreto y todo explotó. Soy Robert Miller. Hace 14 años, mi esposa Isabela y yo adoptamos a una niña de 3 años, Naomi. Isabela no podía tener hijos, y cuando conocimos a Naomi en el orfanato, supimos que era nuestra hija. Mis hermanos, Sarah y Michael, nunca la aceptaron. La excluían de los juegos con sus hijos, hacían comentarios hirientes, y yo lo dejaba pasar para evitar peleas. Cuando Naomi tenía 5 años, Isabela murió de un tumor cerebral. Destrozado, le cambié el nombre a nuestra hija por el de mi esposa, Isabela, para honrarla. Desde entonces, la crié sola, dándole todo lo que podía. Pero mis hermanos y sus familias seguían tratándola como si no encajara. Isabela creció fuerte, lista, con un humor que me alegraba los días. Pero sentía el rechazo de mis sobrinos y mis hermanos. En las reuniones familiares, siempre quedaba apartada. Yo la animaba, le decía que no necesitaba la aprobación de nadie, pero sé que le dolía. Todo se rompió con la boda de mi hermana Sarah. Se casaba con Tom, su novio de años, en un salón elegante. Isabela, con 17, estaba emocionada. Era su primera invitación a algo formal. Compramos un vestido azul que le encantaba, y no paraba de hablar de la boda. Pero días antes, Sarah me llamó. Robert, Isabela no puede venir. Es un evento para adultos, y ella es menor. No queremos problemas con el alcohol. Era una excusa absurda. Había otros adolescentes invitados, algunos más jóvenes. No discutí. Dije, si Isabela no va, nosotros tampoco. Y colgué, le conté a Isabela, y vi cómo intentaba hacérsela fuerte. No me importa, papá, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche, la llevé a un restaurante de hamburguesas que le gusta. Comimos, hablamos y reímos. Quería que olvidara el dolor. No fui a la boda. Sarah me mandó mensajes, diciendo que exageraba. Michael también escribió, diciendo que era un drama innecesario. No respondí. Mi prioridad era Isabela. Si mi familia no la aceptaba, no merecían mi tiempo. Los meses pasaron, y apenas hablaba con mis hermanos. Isabela seguía en la escuela, yo en el trabajo, pero el enojo crecía. No era solo la boda. Eran los años de desprecios, de hacer sentir a mi hija como una extraña. Llegó la Navidad, y siempre he organizado la cena familiar en mi casa. Es una tradición que mi mamá dejó, y yo la seguí. Todos venían, Sarah, Michael, sus familias. Pero este año, no quise. Estaba harto de fingir. Decidí que sería solo para Isabela y para mí. No invité a nadie. Compré un árbol pequeño, decoré y planeé una cena para 2. Pensé que nadie lo notaría. Me equivoqué. El día de Navidad, mi teléfono explotó. Sarah llamó, furiosa. ¿Qué es esto, Robert? ¿No hay cena? ¿Nos estás echando? Intenté no alterarme. No he hecho a nadie. Solo quise hacer algo diferente. No lo aceptó. Dijo que rompía la tradición, que era egoísta. Michael llamó después, más calmado pero molesto. No puedes cortar con la familia así, Robert. No expliqué nada. Estaba cansado de su hipocresía, de su rechazo a Isabela. Esa noche, mientras Isabela y yo comíamos pavo y veíamos una película, sentí paz. Pero sabía que esto no acababa ahí. Días después, Sarah apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre como si quisiera romperlo. Esto es inaceptable, Robert. ¿Crees que puedes ignorarnos? Gritó. Intenté mantener la calma. Sarah, no ignoro a nadie. Tomé una decisión. Ella no escuchaba. Dijo que usaba a Isabela como excusa para alejarme. Eso me encendió. Isabela es mi hija, Sarah. Si no puedes aceptarla, no tenemos nada de qué hablar. Cerré la puerta. Esa noche, hablé con Isabela. Le pregunté si estaba bien. Ella dijo, papá, estoy acostumbrada. Siempre ha sido así. Sus palabras me rompieron. No quería que se acostumbrara al rechazo. Quería que supiera que valía todo. Días después, Michael me mandó un mensaje. Decía que Sarah quería una reunión familiar para arreglar las cosas. No quería ir, pero sentía que debía enfrentarlos. No por mí, sino por Isabela. Fui solo a casa de Michael una semana después de Navidad. Sarah, Michael, sus esposos y algunos sobrinos mayores estaban ahí. El ambiente era tenso. Sarah empezó. Robert, no puedes excluirnos de la Navidad. Es una tradición. No me contuve. ¿Quieres hablar de excluir? Hablemos de cómo excluiste a mi hija de tu boda con una excusa tonta. Hablemos de cómo la han hecho sentir como una extraña desde pequeña. Se hizo un silencio. Michael intentó calmar las cosas, diciendo que todos cometemos errores. Pero Sarah dijo algo que me hizo hervir. Robert, sabes que Isabela no es realmente de la familia.
Exploté, es mi hija, Sara. Más familia que tú. Me fui, en casa, le conté todo a Isabela. Ella asintió y dijo, gracias por defenderme, papá. Pero vi en sus ojos que estaba cansada de este drama. Esa noche, supe que algo había cambiado para siempre. Había enfrentado a mi familia, pero también había marcado una línea. No sabía qué vendría, pero, por primera vez, sentía que hacía lo correcto por Isabela. Los días después de la reunión fueron raros. No había mensajes ni llamadas, solo un silencio que me ponía nervioso. Isabela notó que estaba tenso y me preguntó qué pasaba. No quise preocuparla, así que le dije que todo estaba bien y la convencí de salir a patinar sobre hielo, algo que siempre la animaba. Mientras la veía reír en la pista, pensé en cómo protegerla de lo que se venía. Porque algo me decía que Sara no se quedaría callada, y no lo hizo. Una mañana, unas 2 semanas después de Navidad, recibí una carta certificada. Era de un abogado. La abrí con las manos temblando, y lo que leí me dejó helado. Era una notificación formal de Sara, exigiendo una revisión del testamento de nuestra madre, que murió hace 10 años. Según la carta, mamá había dejado la casa donde vivo con Isabela como un bien compartido entre los 3 hermanos, Sara, Michael y yo. Nunca lo había cuestionado porque, desde que mamá murió, yo me hice cargo de la casa. Pagué los impuestos, las reparaciones, todo. Mis hermanos nunca mostraron interés. Pero ahora, Sara decía que, si yo quería cortar con la familia, ella tenía derecho a reclamar su parte de la casa. En resumen, o volvía a la línea, o me obligaría a vender la casa para repartir el dinero. Me quedé mirando la carta, furioso. Esta casa no era solo un lugar. Era donde crié a Isabela, donde guardábamos los recuerdos de mi esposa, también llamada Isabela, que murió hace 12 años. Era el hogar de mi hija, el único lugar donde se sentía segura. Sara lo sabía y, aún así, estaba dispuesta a quitárnoslo. No le conté a Isabela de inmediato. Quería procesarlo primero. Llamé a Michael, esperando que él, que siempre fue el más razonable, me explicara qué estaba pasando. Pero su tono era frío. Robert, Sara está molesta. Dice que si tú no quieres ser parte de la familia, no deberías quedarte con la casa de mamá. Yo no estoy de acuerdo con ella, pero, es su derecho. No podía creerlo. Michael no estaba de acuerdo, pero tampoco la detenía. Colgué, sintiéndome traicionado. Esa noche, no pude seguir ocultándoselo a Isabela. Nos sentamos en la sala, con la tele apagada, y le conté todo. Le expliqué lo del testamento, la amenaza de Sara, la posibilidad de perder la casa. Ella escuchó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé, dijo, papá, no dejes que te quiten esto. Es nuestro hogar. Su voz temblaba, pero había fuerza en sus palabras. Le prometí que pelearía, aunque no tenía idea de cómo. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté a un abogado, un tipo llamado Greg que un amigo me recomendó. Greg revisó el testamento y confirmó que Sara tenía un caso sólido. Mamá, en su testamento, había dejado la casa a sus 3 hijos por igual, sin especificar que yo podía quedármela. Como yo vivía ahí y la mantenía, nunca pensamos en dividirla. Pero ahora, Sara estaba usando eso en mi contra. Greg dijo que podíamos pelear en la corte, pero que sería caro y largo, y no había garantía de ganar. La otra opción era negociar con Sara, pero eso significaba ceder a sus demandas. Intenté hablar con Sara directamente. La llamé y le pedí que nos encontráramos en un café. Llegó con una actitud fría, como si esto fuera solo un negocio. Robert, no quiero pelear, dijo. Pero si tú cortas con la familia, no puedes quedarte con la casa de mamá. Es simple. Le pregunté por qué hacía esto, por qué ahora. Su respuesta me dio náuseas. Siempre pones a Isabela primero, incluso por encima de nosotros. Mamá nunca hubiera querido eso. Ahí lo entendí. No era solo la casa. Era su odio hacia mi hija, la misma niña que habían excluido desde que la adopté con mi esposa. No cedí. Le dije que pelearía hasta el final. Pero Sara no se inmutó.
Nos vemos en la corte, entonces, dijo, y se fue. Esa noche, Isabela me encontró mirando papeles en la cocina. Se sentó conmigo y preguntó, ¿vamos a perder la casa, papá? Intenté sonar seguro. No, pequeña. No dejaré que pase. Pero ella no era una niña. Sabía que estaba preocupado. En lugar de insistir, dijo algo que me rompió el corazón: si tenemos que irnos, está bien. Mientras estemos juntos, no me importa dónde vivamos. La abracé fuerte, jurándome que no dejaría que Sara ganara. Las semanas pasaron, y la situación se puso más tensa. Sara y su abogado enviaban más cartas, exigiendo tasaciones de la casa. Michael seguía en su papel de neutral, pero no hacía nada para detener a Sara. Mientras tanto, Isabela y yo intentábamos mantener la normalidad. Ella iba a la escuela, sacaba buenas notas, y hasta empezó a trabajar medio tiempo en una cafetería para ahorrar dinero por si acaso. Me mataba que sintiera esa presión, pero también me enorgullecía su fuerza. Entonces llegó el primer golpe. El abogado de Sara presentó una demanda formal para forzar la venta de la casa. Greg me explicó que el juez probablemente fallaría a favor de dividir los bienes, porque el testamento era claro. Intentamos buscar lagunas legales, pero no había mucho que hacer. La única esperanza era convencer a Sara de desistir, pero eso era imposible. Intenté hablar con Michael otra vez, rogándole que la detuviera. Pero él solo dijo: Robert, arregla las cosas con Sara. Esto no tiene que ser así. Estaba harto de su cobardía. La cosa se puso peor cuando Sara empezó a meter a otros en el drama. Habló con tíos, primos, hasta con vecinos, diciendo que yo era un egoísta que quería quedarme con la herencia de mamá. Algunos me llamaron, tratando de mediar, pero yo sabía que Sara los había manipulado. Isabela también lo sintió. Un día, llegó de la escuela molesta. Una de sus primas, hija de Michael, le había dicho en el pasillo: tu papá está robando lo que es de todos. Isabela no respondió, pero cuando me lo contó, vi la rabia en sus ojos. No es justo, papá. Todo esto es por mí, ¿verdad? Intenté negarlo, pero ella sabía la verdad. Sara y Michael nunca la aceptaron, y ahora usaban la casa para castigarnos. El juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Fue un día gris, con lluvia que no paraba. Isabela quiso venir, pero le pedí que se quedara en casa. No quería que viera esto. En la corte, Sara estaba ahí, con su abogado, mirándome como si yo fuera el villano. Michael no fue, típico de él. El juez escuchó los argumentos. Greg hizo lo que pudo, diciendo que yo había mantenido la casa todos estos años, que era el hogar de mi hija. Pero el abogado de Sara fue directo: el testamento decía que la casa era de los tres, y yo no podía quedármela solo. El juez, un hombre mayor con cara de aburrido, dio su veredicto en menos de una hora. La casa debía venderse, y el dinero se dividiría en 3 partes iguales. Salí de la corte sintiéndome vacío. Llamé a Isabela y le conté. Ella no lloró, no se quejó. Solo dijo: está bien, papá. Encontraremos otro lugar. Pero yo no estaba bien. Esta casa era nuestro hogar, el lugar donde Isabela creció, donde guardábamos los recuerdos de mi esposa. Y ahora, por la venganza de Sara, lo perdíamos. Cuando llegué a casa, Isabela me esperaba con una taza de café. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de mi esposa, su madre. Le conté historias de cuando éramos jóvenes, como ella siempre quiso una familia. Isabela escuchaba, sonriendo a veces. Mamá estaría orgullosa de ti, papá, dijo. Eso me dio fuerza. Sí, íbamos a perder la casa, pero no íbamos a perdernos el uno al otro. Los días siguientes fueron duros. Tuvimos que contratar a un agente para vender la casa. Sara insistió en que se vendiera rápido, y Michael, como siempre, no dijo nada. Pero algo cambió en mí. Decidí que, si íbamos a perder la casa, lo haríamos en nuestros términos. Con Isabela, empezamos a buscar un apartamento pequeño en la ciudad. No sería lo mismo, pero sería nuestro. También decidí que no volvería a hablar con Sara. Michael, tal vez,
pero Sara estaba muerta para mí. Isabela, como siempre, fue mi roca. Una noche, mientras empacábamos cosas, encontró un álbum de fotos de cuando era pequeña, con mi esposa y yo. Nos sentamos en el suelo, riendo y llorando mientras veíamos las fotos. No importa a dónde vayamos, papá, dijo. Esto es lo que importa. Y tenía razón, pero no todo estaba perdido. Greg, mi abogado, me llamó una semana después. Había encontrado un detalle en el testamento que no vimos antes. No era suficiente para salvar la casa, pero podía complicar las cosas para Sara. Era una pequeña esperanza, un último golpe que podía dar. Decidí seguir peleando, no por la casa, sino por Isabela, por mostrarle que no nos rendimos. Greg me llamó una tarde mientras estaba con Isabela revisando cajas en la casa. Su voz sonaba emocionada. Robert, encontré un anexo en el testamento de tu madre. No es gran cosa, pero podría darnos una oportunidad. Me explicó que, al final del documento, mamá había añadido una nota manuscrita, algo que no se incluyó en la versión oficial porque no estaba notariada. La nota decía que la casa debía quedarse con el hijo que la necesitara más para criar a su familia. Era vago, pero Greg pensó que podíamos usarlo para apelar el fallo del juez. Argumentaríamos que yo, como padre soltero de Isabela, era quien más necesitaba la casa. No estaba seguro de que funcionara, pero valía la pena intentarlo. Le conté a Isabela, esperando que se emocionara, pero su reacción me sorprendió. Papá, no sé si quiero que sigas peleando, dijo. Esto nos está matando. Tal vez deberíamos dejarlo ir. Sus palabras me dolieron. Sabía que estaba cansada del drama, de sentirse como la causa de todo. Intenté animarla. No es por la casa, pequeña. Es por nosotros, por lo que merecemos. Ella asintió, pero vi duda en sus ojos. Greg presentó la apelación y la corte fijó una nueva audiencia para revisarla. Mientras tanto, Sara se enteró y se puso furiosa. Me llamó, gritando que estaba desenterrando cosas para manipular. Esa nota no significa nada, Robert, dijo. La casa se vende, y punto. Pero su tono tenía un dejo de nerviosismo. Por primera vez, sentí que tenía algo con que pelear. Michael, como siempre, se mantuvo al margen, enviándome mensajes vagos como no hagas esto más grande de lo que es. Lo ignoré. Esto ya no era solo por la casa. Era por todo lo que Sara y Michael le habían hecho a Isabela durante años. La audiencia llegó rápido. Isabela insistió en venir esta vez. Quiero estar ahí, papá. Es mi casa también. No pude negarme. En la corte, Greg presentó la nota de mamá, argumentando que yo era el único con una hija que dependía de mí. El abogado de Sara contraatacó, diciendo que la nota no era legalmente vinculante y que yo estaba explotando los sentimientos del juez. Sara, sentada al otro lado de la sala, me miraba con desprecio. Pero entonces, algo inesperado pasó. El juez, una mujer mayor con ojos cansados, pidió hablar con Isabela en privado. No me gustó la idea, pero Isabela estaba tranquila. Está bien, papá. Puedo hacerlo. Entró a una sala con el juez y el abogado de Sara. Cuando salió, unos 15 minutos después, no dijo mucho, solo que había respondido algunas preguntas sobre nuestra vida en la casa. No quise presionarla, pero noté que estaba más callada de lo normal. El juez dio su fallo una semana después. Fue un golpe. La nota de mamá no tenía peso legal, y la orden de vender la casa se mantuvo. Pero el juez añadió algo, sugirió que los 3 hermanos llegáramos a un acuerdo privado para evitar más conflictos. Era una forma de decir que no quería lidiar con nosotros otra vez. Sara salió de la corte con una sonrisa de victoria. Yo solo sentía rabia y cansancio. En casa, Isabela y yo hablamos. Le dije que lo sentía, que había fallado. Pero ella, como siempre, fue más fuerte de lo que esperaba. No fallaste, papá. Hiciste todo lo que pudiste. Vamos a estar bien. Decidimos seguir adelante con la búsqueda del apartamento. Encontramos uno pequeño, no muy lejos de su escuela, y empezamos a empacar.
La casa ya tenía un comprador, y el agente decía que cerraríamos la venta en un mes. Cada caja que llenábamos era como despedirnos de un pedazo de nuestra vida, pero el drama no terminó ahí. Sara, no contenta con ganar, empezó a presionar para que la venta se acelerara. Llamaba casi todos los días, diciendo que necesitaba su parte del dinero ya. Una vez, tuvo el descaro de venir a la casa. Isabela estaba en su cuarto, pero escuchó todo. Sara dijo, Robert, si sigues arrastrando esto, haré que pagues los costos legales de todo. Perdí la paciencia. Haz lo que quieras, Sara. Ya me quitaste la casa. ¿Qué más quieres? Ella se rió, una risa fría. Solo quiero lo que es justo. Cuando se fue, Isabela bajó y me abrazó. No dejes que te gane, papá, dijo. Pero yo sabía que, en parte, Sara ya había ganado. Intenté mantener las cosas normales para Isabela. Ella seguía trabajando en la cafetería, ahorrando dinero, y hasta planeaba inscribirse en cursos de arte en el verano. Una noche, mientras cenábamos pizza, me dijo que quería pintar un mural en el nuevo apartamento, algo que recordara la casa. Como un pedazo de mamá y de nosotros, dijo. Sonreí, pero por dentro, sentía un nudo. No quería que cargara con tanto peso, entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un viernes, y yo había pasado la mañana con el agente de bienes raíces, firmando papeles para la venta. Cuando volví a casa, algo se sentía mal. La puerta estaba abierta, y la casa estaba en silencio. Llamé a Isabela, pero no respondió. Subí a su cuarto, pensando que estaba con audífonos, pero no estaba. En su escritorio, encontré una carta. Mi corazón se detuvo. La abrí con manos temblorosas. Querido papá, no sé cómo decir esto, así que solo lo escribiré. Lo siento por todo. Siento que por mi culpa perdiste la casa, la familia, todo. Siempre intentaste protegerme, pero creo que he sido una carga. No quiero que sigas sacrificándote por mí. Mereces una vida mejor, tal vez encontrar a alguien nuevo, ser feliz. No te preocupes por mí. Voy a volver al lugar donde empezó todo. Te amo más que a nada, y siempre serás mi hogar. Isabela no podía respirar. Corrí por la casa, gritando su nombre, revisando cada rincón. Nada. Su mochila no estaba, ni su chaqueta favorita. Llamé a su celular, pero estaba apagado. Llamé a sus amigos, a la cafetería, incluso a la escuela. Nadie la había visto. El pánico me consumía. ¿A dónde había ido? ¿Qué quería decir con el lugar donde empezó todo? Pensé en el orfanato donde la adoptamos, pero estaba a cientos de kilómetros y no tenía sentido que fuera ahí. Llamé a la policía, pero me dijeron que, como era menor, la buscarían, pero que a veces los adolescentes solo necesitan tiempo. No les creí. Isabela no era cualquier adolescente. Ella era mi hija, y algo estaba mal. Pasé días buscándola. Fui a estaciones de autobuses, hablé con vecinos, puse anuncios en redes sociales. Nada. Cada noche, releía su carta, buscando pistas. Me mataba pensar que ella creía que era una carga. Todo lo que hice fue por ella, porque la amaba más que a nada. Pero ahora, por primera vez, me sentía impotente. Contacté a Michael, pensando que tal vez Isabela había ido con él. No había hablado con él desde el juicio, pero estaba desesperado. Me dijo que no sabía nada, pero su tono era extraño, como si ocultara algo. Cuando le pregunté si Sara sabía algo, se quedó callado. No la metas en esto, Robert, dijo. Eso me dio mala espina. Fui a casa de Sara, sin avisar. Cuando abrió la puerta, supe que no estaba sorprendida. Robert, no tengo tiempo para esto, dijo. Pero insistí. ¿Sabes dónde está Isabela? Negó con la cabeza, pero sus ojos la delataron. Si le hiciste algo, Sara, no te lo perdonaré, dije. Ella cerró la puerta sin responder. Semanas después, no había rastro de Isabela. La policía seguía buscando, pero no tenía pistas. La casa se vendió y el dinero se dividió. No me importó. Sin Isabela,
nada tenía sentido. Me mudé al apartamento solo, pero cada rincón me recordaba a ella. Guardé su carta en una caja con fotos de mi esposa y de cuando Isabela era pequeña. Era lo único que me mantenía cuerdo. Han pasado 6 meses desde que Isabela se fue. Todavía la busco. Contraté a un detective privado, y aunque no ha encontrado nada, no me rindo. Sara y Michael ya no son parte de mi vida. La familia de sangre que me quedaba se desvaneció, pero Isabela, mi hija, fue más familia que ellos. Ella me enseñó lo que significa amar de verdad, luchar por alguien, incluso cuando todo se desmorona. A veces, miro por la ventana, esperando verla llegar. No sé dónde está, pero espero que esté bien, que encuentre paz. Y si algún día lee esto, quiero que sepa, Isabela, no fuiste una carga. Fuiste mi razón para seguir. Ojalá algún día vuelva a verte, porque tú eres mi hogar, más que cualquier casa, más que cualquier familia de sangre.